Estamos con el concejal Andrés Forero. Muy buenos días, concejal, bienvenido. Sergio, muy buenos días, un saludo para usted, para ustedes, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Pues bien, concejal, usted me dirá por dónde quiere empezar. ¿Quiere que hablemos de las manifestaciones o hablamos de la escasez de vacuna? Un par de cosas que son bastante difíciles de que la gente las pueda asimilar, porque no entendemos por qué a estas alturas de la vida seguimos hablando de manifestaciones, pero tampoco entendemos cómo que hay escasez de vacunas en Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando? Y si le parece, usted dirá, arrancamos con el tema de las vacunas. Bueno, sí, no hay ningún problema. Bueno, entonces, concejal, ¿qué sabe usted? ¿Qué dice la administración distrital? ¿Cómo que hay escasez de vacunas en Bogotá, en la capital del país? Sí, realmente además yo creo que pues eso muestra un poco el avance que ha tenido el plan de vacunación en Bogotá, donde pues las cifras son un poco más altas que en el resto del país. En Bogotá ya llevan más o menos unas 3.800.000 personas la aplicación de la primera dosis, y eso corresponde más o menos al 66% de lo que el distrito ha definido como el número de personas que se necesita para tener, entre comillas, la inmunidad de rebaño. Y a propósito del esquema completo, pues ya se habla más o menos de 50% de personas. Pues se ha avanzado, yo eso lo tengo que reconocer, creo que ha habido un buen trabajo entre el sector privado, el gobierno nacional y el gobierno distrital, y en el caso, hay que decirlo, pues no se le puede achacar la responsabilidad estrictamente al distrito, en la medida en que pues ha habido un avance, se han puesto las vacunas que han llegado, y en este momento se depende es más que nada del suministro por parte del gobierno nacional. Hay dos de las vacunas que están con déficit en este momento, con problemas, que son la de Moderna y la de Sinovac. Y de hecho el gobierno nacional ha dicho que en el caso de Sinovac sobre todo, pues deberían estar llegando las dosis que se necesitan a través del mecanismo COVAX esta semana que entra. Entonces, pues obviamente es lamentable a veces que se produzcan esos desfases. Ya lo habíamos vivido hace unos meses, también con el tema de Sinovac. Hay que entender que pues lamentablemente hay unas demandas internacionales que a veces retrasan los envíos, pero pues en este caso creo que ha sido ese buen trabajo coordinado. Yo he sido muy crítico con la Secretaría de Salud en otros temas, pero creo que en este caso ha avanzado bien el trabajo conjunto entre el gobierno nacional, el gobierno distrital y el sector privado. De hecho, lo que ha planteado el gobierno nacional es que si de ser posible, el sector privado, que recibe más o menos unas 2 millones de dosis de Sinovac, en caso de que no las haya aplicado o que sus trabajadores no las necesiten en este momento porque pues se acogieron al esquema nacional de vacunación, pues brinden la posibilidad de que esas vacunas se redirijan y permitan que se adelante la segunda dosis de Sinovac cuanto antes. Bueno, pues está claro el tema de las vacunas, concejal, con los buenos días. Quisiera preguntarle entonces ahora sí del tema de las manifestaciones del día de ayer, manifestaciones que además ya anuncian continuarán a lo largo del año, y es que han dicho desde el Comité Nacional del Paro que esto va a ser todos los meses de aquí a que termine el año. Seguiremos en manifestaciones el 28 de septiembre, el 20 de octubre, el 27 de noviembre y el 10 de diciembre, pero evidentemente, y las imágenes dan cuenta de ello, las manifestaciones del día de ayer eran bastante diezmadas. Lo que no se detiene en la ciudad es el tema del vandalismo. Hechos que lamentar en inmediaciones del 20 de julio, en el sector de Yomasa. Bueno, la situación en Suba siempre crítica. ¿Cuál es su mirada frente a este tema? Pues primero, lo que uno lamenta es que las personas que organizan este tipo de movilizaciones pues no le den tregua al país. El país está empezando a tener una mejoría en los índices de contagio de coronavirus. Hemos visto cómo sigue descendiendo el número de nuevos contagios, el número de muertes, y lamentablemente cuando estas personas ven eso, cuando ven que también la actividad económica en el país empieza a reactivarse, pues justo convocan a este paro del día de ayer. Pero como decían ustedes, pues la convocatoria fue bastante poco efectiva, muy pocas personas salieron a marchar. Yo creo que eso evidencia un poco que el pueblo colombiano ya está cansado de eso.
Ya además no hay, antes pues cuando convocaron a las marchas y hubo una acogida significativa y salieron a las calles, pues en parte lo hicieron por cuenta de la denominada reforma tributaria, y en ese momento pues hubo un respaldo popular, pero ya pues la reforma se cambió, la reforma ya no es la que era antes, y yo creo que el pueblo se ha dado cuenta de eso, de que pues efectivamente había algunos sectores políticos que los estaban instrumentalizando. Recordemos lo que decía ese directivo de FECODE, que pues mostraba que a él no le importaba pasar por encima del país, por encima de la salud, por encima de los contagios que se estaban propiciando, por encima de los empleos que se estaban perdiendo, etcétera, etcétera, pero pues que él tenía claro que quería ir a un ejercicio de Congreso el próximo año. Entonces yo creo que ya eso ha deslegitimado un poco el paro. Yo creo que la gente está viendo ya cómo cómo se ha avanzado en el tema del plan de vacunación, cómo se está produciendo el tema de la reactivación. Entonces ya creo que no le están copiando tanto al tema del paro. Por otro lado, pues lo que sí tenemos que lamentar es que a pesar de que ayer no hubo una convocatoria tan alta, pues sigue habiendo esas manifestaciones violentas en distintos lugares de la ciudad. Pero esos no han parado ni siquiera cuando no hay convocatoria, mejor dicho, con convocatoria o sin convocatoria a paros. Hemos visto cómo en la ciudad, sobre todo en los alrededores de determinados portales, pues hay violencia prácticamente todos los días. Ayer en particular se produjo, como bien decían ustedes, en Usme y en San Cristóbal hubo heridos, hubo policías heridos, y pues yo creo que la administración tiene ya que cesar, mejor dicho, tiene que ver una estrategia integral que evite que eso sea el pan nuestro de cada día en Bogotá. Porque además, esto me lo comentaban en distintas localidades, el hecho de que tenga que estar la policía atendiendo, por ejemplo, a estos vándalos que están acabando con el patrimonio público, hace que haya escasez en el resto de los barrios de la ciudad, y eso dispara los índices de criminalidad. Eso ha pasado en Suba, eso pasa en Kennedy, eso pasa en Usme, y yo creo que la administración pues tiene que ver de qué manera evita que eso siga sucediendo, que judicialicen a las personas que están destruyendo el patrimonio público. Concejal, nosotros pensábamos que el tema de seguridad en Bogotá, y aquí lo voy cambiando de tercio, pasaba porque quizá el secretario Hugo Acero tenía algunas dificultades para poder implementar sus ideas, para poder hacer valer su palabra, inclusive ante la misma alcaldesa, pero la verdad que no veo mucho cambio entre Hugo Acero, quien salió del cargo, quien renunció, y pues nuestro nuevo secretario de Seguridad y Convivencia en Bogotá, que es el doctor Aníbal Fernández de Soto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque lo que tenemos en el radar es una disparada impresionante de ola de inseguridad que cuando ocurren temas como los del famoso paro se incrementan ostensiblemente. ¿Qué es lo que dice la administración respecto de este tema que es fundamental? No hay seguridad en Bogotá. Pues la administración no ha sabido dar una respuesta clara. Yo creo que la alcaldesa le ha costado reconocer que existe un problema, y mientras no reconocer que existe un problema, pues es difícil que lo pueda resolver. Pero yo pienso que convergen muchos factores. Lamentablemente la alcaldesa no ha construido una buena relación, no ha logrado articularse debidamente con la policía. Lo que vemos siempre es que si algo pasa en términos positivos, si hay capturas, etcétera, etcétera, pues la alcaldesa sale y saca pecho ella sola, pero si algo ocurre y no estaba dentro de los planes, sale algo mal, pues ella entonces le echa inmediatamente la responsabilidad a los demás, y no han sido pocas las ocasiones donde lo ha terminado haciendo con la policía. Entonces, se necesita una mayor articulación. Todos esperábamos y esperamos que el ex ministro de Defensa, el señor Aníbal Fernández de Soto, y secretario de Seguridad, pues mejore ese relacionamiento, pero por ahora, con estos 2 meses ya prácticamente que lleva en el cargo, pues las cifras siguen siendo bastante preocupantes. En el caso de los homicidios, que es como la prueba ácida en términos de seguridad de una ciudad, pues en el mes de julio solamente, si lo comparamos con el mes de julio del año 2020, hubo un incremento del 60% en el número de los homicidios, y si lo comparamos con el 2019, porque pues entonces la alcaldesa dice, no, es que el 2020 fue un año con la pandemia un poco más aguda, etcétera, etcétera, pero si lo comparamos con el año 2019, también hubo un incremento del 36%. Entonces es preocupante la situación, sí urge una estrategia distinta, porque hasta ahora la administración no ha logrado pues dar cuenta, o mejor dicho, resolver este problema. Y en parte yo creo que hay 2 factores que deben ser tenidos en cuenta y que hacen que la policía tenga menos capacidad de reacción de cara
a los hechos de violencia que se están presentando en toda la ciudad. Por un lado, una reducción del pie de fuerza a nivel nacional muy significativa, más o menos 21.000 hombres de la fuerza pública salieron este año de manera inesperada. Se habla que siempre hay una capacitación más o menos de 10.000 hombres al año, y por cuenta de la sentencia cerca de 20.000 salieron de un solo tirón. Eso obviamente afectó la capacidad de pie disponible, de fuerza disponible en la ciudad, de pie de fuerza disponible en la ciudad. Y lo otro es lo que estaba mencionando, y eso sí es responsabilidad de la alcaldesa, y por eso yo le hago un llamado y le soy insistente en decirle que por favor logre buscar la manera en que no sigan afectando los vándalos la infraestructura pública noche a noche, que ella logre buscar la forma de judicializarlos y llevarlos a la cárcel, y que cese ese además martirio de las comunidades aledañas noche a noche. Porque, por ejemplo, miren, en Suba más o menos hay 72 cuadrantes disponibles, pero por cuenta de las vandalizaciones nocturnas, entonces tienen que destinar cerca de 30 cuadrantes a atender a esa situación, y obviamente eso pues deja desprotegidos los barrios, y pues los criminales aprovechan eso para hacer de las suyas. Entonces uno sí le preocupa mucho el tema del vandalismo, no solamente por la destrucción del espacio público, sino porque unos activos importantes de la fuerza pública, los efectivos policiales, tienen que destinarse a eso, y obviamente el resto de la ciudadanía queda desprotegida. Yo creo que la alcaldesa tiene que entender que no puede seguir dejando que destruyan el patrimonio público, pero no solo por eso, sino porque eso genera mayores condiciones de inseguridad en la capital. Concejal, y otro tema que está generando condiciones de inseguridad sigue siendo el tema de las drogas y del microtráfico. Y es que precisamente ha salido una nueva encuesta de Movimetrics que da cuenta de cómo el 54% de los bogotanos y de los cundinamarqueses perciben como insegura su ciudad. Hablamos de Bogotá, hablamos de Cundinamarca, pero particularmente en la capital del país y en el departamento de Cundinamarca, pues una gran preocupación sigue siendo el consumo de drogas y alcohol. Un 58% de los encuestados considera que esa es la principal razón de seguridad, mientras que un 49% de los encuestados considera que el crimen organizado y el tráfico de drogas son los principales causantes de la inseguridad en Bogotá, así como en las ciudades aledañas. ¿Qué hacer con el microtráfico en Bogotá? Pues yo creo que esos indicadores, en el caso yo creo que de ambas preguntas, un poco baja el porcentaje. Me imagino que las preguntas que hicieron en Cundinamarca, porque en Bogotá yo creo que la preocupación por el tema de drogas y la preocupación por la seguridad debe ser mucho mayor. Hay otras encuestas que muestran que más o menos el 80, a veces el 90% se siente inseguro en la ciudad. Que pues lo que uno ve, que la alcaldesa planteaba que era solamente una cuestión de percepción, pero los indicadores de los delitos de alto impacto muestran que no es solamente una cuestión de percepción. A propósito del narcotráfico y el microtráfico, pues se habla de narcotráfico porque a veces ya no es solamente el microtráfico, son bandas delincuenciales muy estructuradas que están vendiendo droga en toda la ciudad. Pues a veces uno sí necesitaría una respuesta más contundente por parte de la administración distrital, porque muchas veces los vecinos, me pasó ayer, estaba en Suba precisamente, donde los vecinos decían que había unas bandas delincuenciales que están aprovechando la situación a veces de los vendedores ambulantes para vender droga, y los vecinos, pues a veces asumiendo cierto riesgo, están dispuestos a dar testimonios, a mandar imágenes, etcétera, etcétera, pero a veces uno no ve una respuesta clara por parte de la administración. Obviamente eso requiere, Sergio, un ejercicio de investigación, un ejercicio de recabar pruebas, de tal manera de que pues puedan capturar a esa persona y no la dejen libre, porque acuérdense que lamentablemente pues con el tema de la dosis mínima, a veces la policía coge en flagrancia a algunas de estas personas, los coge con droga en su ropa, etcétera, etcétera, pero pues entonces ellos salen a decir que no estaban comercializando, que solamente una cuestión de la dosis mínima, y pues los tienen que terminar dejando en libertad. Entonces sí se requiere una decisión política por parte de la administración de perseguir a estas personas. Obviamente tiene que haber un ejercicio de seguimiento, aprovechar las cámaras privadas, las cámaras públicas, etcétera, etcétera, para
poder hacer un dossier que muestre que esas personas están comercializando y que pues puedan dar ejemplos y puedan escarmentar a los demás, pero eso no ha pasado. Hay sitios que se los están tomando, por ejemplo ese es el caso de los Mártires en los alrededores de la Plaza España, donde precisamente los comerciantes se quejan de que lamentablemente pues hay unas bandas dedicadas al microtráfico y hoy por hoy pues no ha habido una respuesta efectiva por parte de la administración. Pues concejal Andrés Forero, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Dos temas fundamentales. Por un lado, la escasez de vacunas en la capital, que pues ya usted nos da un parte sobre ello y pues esperamos superar la preocupación que tenemos, pues el proceso de vacunación debe avanzar a buen ritmo y el gobierno es el llamado en primer lugar a ayudar con el asunto y seguramente así lo hará en las próximas horas. Y por otra parte, el balance de unas manifestaciones desnutridas, por fortuna, para los colombianos que queremos trabajar, estudiar y desarrollar país. Un abrazo, concejal, estamos hablando. Un saludo para ustedes, un saludo a la distancia del doctor Londoño y para todas las personas que nos oyen en este momento.